Apocalipsis no es un libro de bestias grotescas, no es un libro de eventos desastrosos, sino que el Apocalipsis es un libro que nos habla acerca de Jesús. Y Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. Y decíamos la semana pasada que si nosotros no permitimos que Jesús permee entre todos los símbolos del Apocalipsis, los resultados que nosotros saquemos de esas profecías al estudiarlas no son cristianos. Eso dijo el doctor John Paulien en uno de sus comentarios. Entonces, nuestra misión durante estas semanas en que vamos a estar estudiando las 7 iglesias es que vamos a ver cómo Cristo permea entre esos símbolos. Decíamos en la primera semana que Jesús camina entre las iglesias y que tiene a los líderes de las iglesias y tiene a los miembros de las iglesias, ¿a dónde? En sus manos. Eso es un símbolo muy importante para nosotros hoy en día. Ahora bien, esta noche vamos a continuar con nuestra serie. ¿A quién está dirigido el mensaje de esta noche? Dice Apocalipsis 1:10: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. La semana pasada decíamos que nosotros como adventistas nos concentramos mucho ¿a dónde? En la Odisea, y decimos no, porque nosotros somos la iglesia de la Odisea y somos tibios y somos esto y somos ciegos, ¿verdad? Pero hemos visto desde el primer mensaje que Jesús nos considera a nosotros parte de cada uno de esos mensajes, y luego vamos a explicar más detalladamente esto. Así que el mensaje para Éfeso es también el mensaje para la iglesia adventista de hoy, y el mensaje para Esmirna que vamos a ver esta noche es también el mensaje que Dios le mandó a la iglesia adventista de Jacksonville en el 2016. Así que prestemos atención a lo que Dios dice. Esto es una concepción artística de lo que hubiera sido la iglesia de Esmirna en sus tiempos, en los tiempos de Juan. Era una ciudad marítima con un puerto muy activo. Esta es otra concepción artística. Aquí está el puerto, ahí está la ciudad en esta área. Y esto es lo que queda de la ciudad de Esmirna en la actualidad. Esas son las ruinas de la ciudad de Esmirna en lo que hoy es Turquía. Estas son otras ruinas de Esmirna. Y esto es lo que es la ciudad de Izmir, donde estaba ubicada la ciudad de Esmirna cuando se escribió la carta a esta iglesia. Es una ciudad ahora muy moderna, todavía está, ¿verdad? Aquí vemos el puerto, tiene una terminal larguísima, aquí ven los barcos ya más modernos, y ahí está la colina que vieron en la pintura ahorita. Así que la ciudad de Izmir es lo que era la antigua ciudad de Esmirna. En el tiempo de Juan, Esmirna era una ciudad con un puerto comercial localizado en la costa este. Era una ciudad de puerto comercial localizada en la costa este del mar Egeo y en el cruce hacia Frigia y Lidia. Quedaba unas 35 millas al norte de Éfeso, y en el siglo primero pudo haber tenido como unos 200,000 habitantes. Así que no era una ciudad pequeña. Para ese tiempo una ciudad de 200,000 habitantes era una ciudad considerable, ¿verdad? Tenía el estatus de una ciudad libre, era un centro político, cultural y religioso, conocido por la ciencia y la medicina que florecían allí. Quiere decir que además de ser una ciudad comercial, también era una ciudad donde la ciencia y la medicina florecían bastante. Estaba orgullosa de su famoso estadio, de su biblioteca y el teatro público más grande de la provincia. Tenía una capacidad para 20,000 personas. En aquella época eso era una obra de ingeniería, ¿verdad? Un teatro que acomodara a 20,000 personas. Era una ciudad rica y excepcionalmente bella que se autoproclamaba la gloria de Asia. Afirmaba que era la cuna del famoso poeta épico Homero. Esmirna tenía una relación especial con Roma y afirmaba ser la primera en el mundo antiguo en construir un templo en honor a Dea Roma.
que eso significa la diosa Roma. Iba a traer una foto de la diosa Roma, pero dije, no voy a traer a la diosa Roma al templo del Dios vivo, ¿verdad? Así que no, mejor dije, no, ahí se quedó. Muy bien. En esta ciudad estaba ubicada la iglesia de Esmirna, una ciudad comercial, una ciudad donde había ciencia, apogeo de ciencia y de medicina, y en una ciudad donde se adoraba abiertamente a la diosa Roma. El mensaje que llegó para la iglesia de Esmirna, ¿de parte de quién vino ese mensaje? Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Quién es el ángel? La semana pasada hablamos. El líder, el dirigente. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Qué interesante. Aquí Jesús se presenta de una manera diferente. Cuando él habló a Éfeso, le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Así se presentó Jesús a la iglesia de Éfeso. Pero a la iglesia de Esmirna, él se presentó, dice: dile a la iglesia de Esmirna que el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Ahora vamos a ver por qué Jesús fue tan específico en presentarse de esa forma a la iglesia de Esmirna. Cristo se identificó a sí mismo ante ellos como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir de nuevo. Estas palabras hacen eco al consuelo que Cristo trajo a Juan después de la visión del capítulo 1. El poder de Cristo sobre el tiempo, el primero y el último, y su poder sobre el pecado, murió y volvió a vivir. Recuerden, por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿de quién es culpa la muerte? Del pecado, ¿verdad? Del pecado. De un hombre, pero del pecado. Entonces dice: el poder de Cristo sobre el tiempo, el primero y el último, y el poder sobre el pecado, murió y volvió a vivir. Será justo lo que los santos perseguidos de Esmirna necesitan para poder continuar adelante. Esto lo encontré en el comentario del Nuevo Testamento Holman. Casi no lo uso, pero encontré eso y me gustó. Creo que estuvo muy acertado. Y ahí lo insertamos. Luego dice: Alfa y Omega. Vamos a un poquito atrás, en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Jesús se presenta en la introducción del libro, ahí en Apocalipsis 1:8, Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando Jesús se presenta como el primero y el último, aquí vamos a explicarlo con el Alfa y el Omega, las letras primera y la última del alfabeto griego, libremente comparable con la expresión de la A a la Z. ¿Ustedes han oído esa expresión? Esto incluye de la A hasta la Z, o sea, esto lo tiene todo, esto incluye todo, aquí no falta nada. A Jesús no le falta nada, Jesús lo tiene todo, Jesús es completo, Jesús es pleno, no le falta nada. La frase indica plenitud, exhaustividad, y tiene el mismo significado que el principio y el fin, el primero y el último. Así que cuando Jesús se presentó a la iglesia de Esmirna y le dijo: yo soy el primero y el último, le estaba diciendo: mira, yo soy completo, yo soy todopoderoso, a mí no me falta nada, ¿verdad? ¿Por qué Jesús quería asegurarse de que la iglesia de Esmirna entendiera eso, de que Él es todopoderoso, de que a Él no le falta nada, de que Él puede todo? Vamos a ver. Más adelante dice en el versículo 17, en el capítulo 1, haciendo un recuento hacia atrás, dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso sobre mí su mano derecha y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Así se le presentó Dios a Juan, Jesús a Juan cuando lo vio en visión. Dice: yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y ahora
Me interesa esta expresión. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del sepulcro. Tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. ¿Por qué el Señor seguía insistiendo en esas cosas? Vamos a ver. Él es el primero porque por Él todas las cosas fueron hechas. Y Él existió antes que todas las cosas con Dios. Y Él mismo era Dios. Él es el último porque todas las cosas son hechas para Él. Y Él será el juez de todo. Este es sin duda el título de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y es el título de aquel que es un mediador inmutable entre Dios y el hombre, Jesús, el que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Qué lindo, ¿verdad? Por eso Él se presenta así, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el título de Dios. Y Jesús está diciendo, yo tengo los atributos de Dios, ¿verdad? No tengan miedo, no se preocupen. Y sigue diciendo, estuvo muerto y ahora vive. Estuvo muerto y murió por nuestros pecados. Él vive porque resucitó para nuestra justificación y vive por siempre para hacer intercesión por nosotros. Estuvo muerto y al morir compró para nosotros salvación. Él vive y por su vida nos aplica esta salvación. Y si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por su muerte, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Jesús es todopoderoso. Jesús es completo. A Jesús no le falta nada. Y Jesús se presenta a la iglesia y le dicen, no tengas miedo, no te preocupes. ¿Qué les parece si alabamos a Jesús en este momento? Cuando entendemos que Jesús tiene la cara de Jesús brilla como el sol cuando está en su magnitud. Entendemos que Jesús tiene una espada de dos filos que sale de su boca porque el poder de su palabra nadie lo soporta, ¿no? Nadie se puede oponer al poder de su palabra, ¿verdad? Cuando pensamos que Jesús tiene sus ojos como llamas de fuego, que sus pies son como bronce bruñido, pero ese ser tan poderoso es tu amigo personal. ¿No te da ganas de alabarlo? Vamos a cantar el himno número 157. Vamos a elevar esta alabanza al Señor. Gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria regia, honra y honor, majestad y autoridad real, sobre el Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltad, magnificad su santo nombre. Alabad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Amén. El que murió, estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Ahora comienza el Señor y le comienza a hablar a la iglesia y le dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás. Cuando el Señor le dice a la iglesia, yo entiendo tu tribulación, la palabra que se usó ahí fue eclipsis, que significa presión, una carga que aplasta. La iglesia estaba pasando por una presión tan grande que la iglesia sentía que estaba siendo aplastada por todas las tribulaciones que estaban sufriendo. Y a veces nosotros en la vida moderna nos sentimos así, nos sentimos aplastados, como que nada nos sale bien,
Nos sentimos atribulados y el Señor dice, yo conozco tu tribulación, yo conozco tus problemas, yo conozco esa presión que te aplasta, yo la conozco. Y cuando el Señor le dice, yo conozco tu pobreza, los miembros de la iglesia de Esmirna, aunque vivían en una iglesia, en una ciudad rica, eran pobres. Primeramente porque la mayoría eran de origen pobre y segundo porque cuando los perseguían, le quitaban lo poco que tenían. Usted se imagina que usted es pobre y los persiguen y le quitan lo poco que usted tiene y lo dejan en la calle. Dice, es como no tener nada en absoluto. Así vivían ellos en Esmirna, los cristianos. Era una ciudad rica, había comercio, había un puerto que era bien activo, la ciencia estaba en apogeo allí. Sin embargo, los cristianos que vivían allí eran pobrecitos, no tenían nada. ¿Algún parecido con el tiempo moderno? ¿Sabía el Señor lo que estaba haciendo cuando mandó estos mensajes? ¿Cuántos hermanos no hay hoy en día alrededor del mundo que viven en países ricos y están pasando trabajo económicamente? El Señor dice, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. El Señor lo sabe, el Señor sabe por lo que tú estás pasando. Así que no te desesperes. La vida en la comunidad cristiana de Esmirna era de aflicción y pobreza. Dos cosas contribuían a la situación miserable y al peligro de muerte en la iglesia de Esmirna. Primero, la ciudad era el centro del culto al emperador. Para el tiempo en que se escribió el libro de Apocalipsis, el culto al emperador se hizo obligatorio. Una vez al año, cada ciudadano romano tenía que cumplir la obligación religiosa de quemar incienso en el altar del dios César y luego se le daba un certificado. Rehusarse traía como resultado la amenaza de muerte. Los ciudadanos de Esmirna eran abiertamente hostiles hacia los cristianos en la ciudad porque se rehusaban a participar en la adoración del emperador. ¿Y qué pasa cuando usted, por ejemplo, como cristiano se rehúsa a participar de ciertas cosas que el mundo celebra? ¿Cómo le dicen a usted? ¿Cómo lo consideran? ¿Cómo lo tratan? Cuando nosotros como cristianos, por ejemplo, no celebramos Halloween, o cuando nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con ciertas cosas que el mundo está de acuerdo, o no participamos en ciertas fiestas o en ciertas actividades, ¿verdad? Donde se sirve alcohol, donde se hacen cosas inmorales. ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos tildan? ¿Cómo nos dicen? El Señor sabe nuestras preocupaciones, el Señor sabe nuestros problemas y lo que estamos pasando. La segunda cosa que atribulaba a los cristianos en Esmirna era que había una presencia grande y fuerte judía de miembros de la creencia judía, quienes eran también muy hostiles hacia los cristianos. En su amargura, los judíos se unieron a los paganos en el odio y la persecución hacia los cristianos. Calumniaban a los cristianos ante el gobierno local haciendo acusaciones maliciosas, causando así que los paganos se pusieran en contra de los cristianos e incitaran a las autoridades a perseguirlos. Los acusaban de caníbales, ateos, desleales al gobierno. Aunque en grave peligro, los cristianos de Esmirna fueron hallados fieles y muchos de ellos experimentaron sufrimientos heroicos y muerte. Uno de los mártires fue Policarpio, el famoso obispo de la iglesia de Esmirna, en la primera mitad del siglo II, quien en su juventud estaba asociado con Juan, que fue el autor del libro de Apocalipsis. Quiere decir que los judíos, en su amargura por haber perdido tan grande cantidad de miembros que salieron, la mayoría de los cristianos, pues, bueno, no la mayoría, muchos de los cristianos salieron de los judíos, ¿verdad? Y ellos por su amargura, entonces los acusaban con las autoridades diciendo, los cristianos son estos, son caníbales, no creen no respetan al gobierno, son aquellos, son otros, para aumentar la persecución del gobierno contra los cristianos.
¿Ha pasado eso recientemente? Que algunas iglesias se han volcado en contra de la iglesia de Dios y han hablado mal de la iglesia de Dios y han hecho que el gobierno, por ejemplo, le preste atención y comience a averiguar qué es lo que están haciendo esa gente. El Señor es demasiado sabio para... Yo digo que el Señor es... Nosotros no tenemos ni cómo empezar a comprender la inmensidad de la sabiduría de Dios. Cómo Él supo que nosotros necesitábamos escuchar eso hoy, en el 2016. Pero el Señor, ante esa situación tan agria que estaban viviendo los hermanos en Esmirna, Jesús se le aparece a Juan y le manda un mensaje personal y le dice a Juan, mira, dile que no tengan miedo de las cosas que van a padecer. Dile que no tengan miedo de las cosas que van a padecer. He aquí que el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Fíjense que Jesús no le dice a Juan, diles que ellos no van a padecer. ¿Es así que dice? No. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? No tengan temor de las cosas que van a padecer, porque el Señor sabe que sí vamos a padecer. Persecución, burla, escarnio, cárcel, y aún algunos de nosotros estaremos enfrentando la muerte por causa de nuestra fe. Y el Señor te dice, no tengas ningún temor. ¿Quién es que va a poner a algunos de nosotros en la cárcel? ¿Es el gobierno? ¿Es el gobierno? El diablo. El enemigo quiere ponerte en problemas, en dificultades, para que tu fe falte. ¿Qué dijo Jesús? Mira, el enemigo los ha pedido a ustedes para zarandearlos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús ya pidió por ti para que tu fe no falte. Pero Él sí sabe que nosotros vamos a padecer. Y a mí no me gusta presentar estos mensajes de una forma negativa, pero eso es lo que dice el mensaje. El Señor lo sabe y nos está advirtiendo. Y cuando dice el Señor Jesús, ustedes van a ser probados y tendrán tribulación por 10 días, Jesús le está diciendo, no se preocupen, yo voy a permitir que ustedes sean probados, pero no va a ser por mucho tiempo. Y como yo les dije al principio, esta no es una clase escatológica, así que yo no voy a entrar a tratar de averiguar qué significan 10 días. Lo que sí yo sé es que significa un corto tiempo. Algunos tienen otras interpretaciones, lo ponen en años y buscamos la aplicación histórica, pero yo quiero aplicarlo hoy, a la iglesia aquí hoy. El Señor te dice que vas a padecer, pero vas a padecer por poco tiempo. Gloria a Dios por eso. Y luego le manda a decir, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor sabía que la iglesia iba a padecer, el Señor sabía que iba a ser perseguida, el Señor sabía que algunos iban a ser encarcelados y el Señor sabía que algunos iban a ser muertos para hacerlo flaquear en su fe. Ustedes saben para quién este mensaje es bien significativo ahora mismo. Para los cristianos en Irak, en Siria, los cristianos en Arabia Saudita, los cristianos en Somalia, que los queman vivos. Para estos cristianos este mensaje es completamente significativo. El Señor le está diciendo, no tengas miedo de lo que vas a padecer, no tengas miedo. Y yo le he podido testificar en video cómo ellos van a la muerte sin temor. Qué lindo es nuestro Dios. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Bienaventurado, dice Santiago 1:12, el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá ¿qué cosa? La corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y luego dice 2 de Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según encontré en mi pequeño análisis,
esta recompensa prometida no es una corona real, no es una corona de que voy a ser rey, aunque la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes con Cristo, pero esta corona que nos promete aquí, la corona de vida, según el original, es una corona de victoria, según la palabra que se usa aquí, porque en la palabra del Nuevo Testamento en griego hay dos coronas, una corona que es real y hay una corona que es una corona que se le daba al campeón olímpico, corona de victoria. La corona que se nos va a dar es la corona de victoria, porque nosotros, como decíamos el miércoles pasado, nos mantenemos en victoria. Manténgase en victoria, dice Jesús. Cada día manténganse en victoria. Y cuando nos mantenemos cada día en victoria, el Señor entonces nos dará la corona de victoria. Y se llama corona de la vida porque cuando usted lee el término, lo que está diciendo es que la corona consiste en vida. O sea que al usted recibir la corona, automáticamente usted está recibiendo la vida eterna. Entonces, ¿quién no quiere recibir esa corona? Claro que todo el mundo quiere recibirla, pero para recibirla tenemos que ser fiel hasta la muerte. Tenemos que mantenernos de victoria en victoria. Así que yo les voy a preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están aquí están en victoria? Gloria a Dios, por el poder de Jesús, no porque yo soy muy bueno ni porque yo sé mucho, no. Estamos en victoria porque Jesús nos cubre con su justicia. Y ya el Padre cuando me mira no ve a Joel tan defectuoso, ahora ve a Jesús que se puso delante de él para cubrirlo. Así que eso es lo que nos gana la victoria día a día y nos hace apto para recibir la corona de la victoria. ¿Qué le parece si cantamos otra alabanza? El número 508, hermano Celestino. Vamos a cantar un himno que me recordó esta corona de victoria. ¿Nos ponemos de pie? Para que no se me duerma, vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar este himno como que lo creemos de verdad, ¿sí? Vamos a ver. Intentamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos ahí en la gloria. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará.
Pueden sentarse, ya 5 minutos terminamos. El Señor termina diciéndole a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza, en otras palabras, el que se mantenga en victoria, el que venza, jamás recibirá daño de la muerte segunda. Fíjense que Dios nos asegura que si acaso morimos en Cristo, no moriremos para siempre. Él no le dice a la iglesia de Esmirna: no se preocupen que ustedes no van a morir. No, Él no dice eso. Él dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Esa es la garantía. La muerte segunda es la muerte eterna. Y si usted vence por el poder de Jesucristo, usted nunca será afectado por la muerte segunda. Gloria a Dios. Así que usted recibe la corona que consiste en vida eterna, y por ende usted nunca recibirá daño de la muerte segunda. Quise poner este pequeño resumen aquí en Joyas para Atesorar, para que lo lleven con ustedes. Familia, hermanos, iglesia de Cristo en Jacksonville, Dios sabe nuestros problemas. Dios conoce nuestra escasez cuando estamos cortos de dinero. Dios conoce a los falsos creyentes que calumnian contra ti, como calumniaban los judíos a los cristianos en aquel tiempo. Hay falsos creyentes también que calumnian contra ti. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Dios te conoce a ti y Dios lo conoce a ellos también. Dios sabe que de seguro vas a padecer por su nombre y te dice: deja de temer. Esa es la traducción real. Deja de tener miedo. En otras palabras, para de tener miedo. Ya no tengas miedo. Y por último, Él sabe que vas a ser probado por el diablo, pero le permitirá que lo haga solamente por un corto tiempo. Yo digo aleluya, gloria a Dios por eso. Recuerden la cita que dice: si no fueran estos tiempos acortados, estos tiempos serán acortados por amor a los elegidos, ¿verdad? Porque si no fueran acortados nadie sería salvo. Y el Señor en su misericordia ha provisto que sea por poco tiempo. Gloria a Dios. Yo quiero hacerle una lectura para cerrar, no para traer temor, sino para que ustedes con reverencia escuchen lo valiente que fueron nuestros antecesores. Y quisiera pedirle al Señor que nos ayude a nosotros a ser así de valientes cuando llegue el momento. Esto lo encontré en el libro El conflicto de los siglos, y dice lo siguiente: doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se los perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Dice: en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, a pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra. No profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. ¿Qué les parece a ustedes? Y por último dice: como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos.
no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos. Porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando hacia arriba por la fe veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Todo eso pasaron nuestros antecesores y yo les invito, hermanos, a que nosotros con reverencia meditemos en esto y le pidamos al Señor que nos dé fortaleza en su espíritu para mantenernos fieles cuando vengan las dificultades grandes que se avecinan. Bien, ahora sí vamos a cantar el himno final. Yo quisiera, si mientras cantamos este himno, si usted siente la necesidad de decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú me llenes de tu espíritu para que yo esté preparado para ser un siervo fiel, no importa lo que pase. Yo quiero que tú o te pongas de pie o pases aquí al frente, porque yo quiero orar por ti. Si hay alguien que quiere decirle al Señor de verdad, de corazón: Señor, pon en mí tu espíritu y prepárame para que yo te sea fiel cuando vengan los momentos más difíciles. Yo quiero orar por ti, porque yo también necesito que el Señor me dé su espíritu para ese tiempo. Vamos a cantar el himno número 263 y con este himno vamos a cerrar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos, Señor, porque en tu inmensa sabiduría tú nos dejaste estos mensajes que nosotros tanto necesitamos para sobrevivir en el día de hoy. Oh Señor, gracias, porque sabemos que tú estás al control de los eventos que suceden en la historia de este mundo. Gracias, Señor, porque Jesús, el que estuvo muerto y vivió, es nuestro consolador, es nuestro amigo, es nuestro protector, es nuestro defensor. Gracias, Señor, porque Él promete que se pasea entre nosotros aquí a través de tu Espíritu Santo. Y Él promete que nos tiene en sus manos, y lo que Él tiene en sus manos nadie se lo arrebata. Así que, Señor, yo pongo en tus manos a cada uno de estos miembros que están aquí presentes. Señor, tómalos, asegúralos en tus manos. Son joyas preciosas para ti. Pon en ellos tu Santo Espíritu para que
todos podamos ser fieles a ti en los momentos que se avecinan, que ninguno de nosotros flaquee, sino que nuestra fe se mantenga firme y nuestra luz se mantenga brillando, que seamos siempre una luz para Cristo. Acompáñanos a nuestros hogares con tu paz, te lo pedimos y gracias porque nos has escuchado. En el nombre de Jesús, amén.